algunos meses. Hoy día queremos, voy a avanzar el slide hacia la agenda. Hoy día lo que vamos a hacer es realizar una introducción a la arquitectura de microservicios, ¿ya? Bueno, aquí no se pretende convertirlos en expertos en una sola sesión, sino que asentar algunas bases teóricas para que puedan profundizar el estudio en el futuro. Vamos a realizar la comparación entre una arquitectura tradicional y una arquitectura de microservicios, para que puedan darse cuenta de las ventajas que tiene utilizar la arquitectura de microservicios. Otra cosa importante son los elementos clave de una arquitectura de microservicios. ¿Qué elementos son importantes cuando hay que diseñarlo? También vamos a revisar qué es lo que son los contenedores y de qué forma están en sintonía con una arquitectura de microservicios. Y por último, revisaremos de qué forma pueden probar ustedes rápidamente estos conceptos a través del uso de Docker. Eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. En la siguiente sesión, que es el jueves, vamos a ver, digamos, ir un paso más allá y revisar lo que es Kubernetes. Y bueno, y realizar un laboratorio de Kubernetes y hoy día también realizar un laboratorio de Docker al final de la sesión. Bien. Bueno, lo primero que realizaremos fuera una introducción, un repaso de alto nivel de los componentes que conforman una solución de software. Ustedes ya deben estar acostumbrados a todo esto. En general, los componentes están presentes en todas las soluciones, incluidos los sistemas que ustedes trabajan en el banco. ¿Ya? Las soluciones están compuestas la mayoría de las veces por un conjunto de servicios. También tenemos, digamos, los repositorios de datos, repositorios de documentos. Hay interacción con otros sistemas, ya sean internos o externos, generalmente a través de un bus de servicio. Por último, bueno, o al principio, depende del punto de vista, si vamos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, tenemos el frontend de la solución, ya en el cual están las pantallas, los formularios, en general los componentes de interacción con que los usuarios a través de las aplicaciones web, aplicaciones móviles, se comunican con los servicios para enviar u obtener información. Bueno, cada uno de ustedes seguramente ha trabajado en una de estas capas o en más de una a lo largo de los proyectos que han realizado. Y en esta sesión en particular vamos a profundizar en una de estas capas, que es la que ejecuta la lógica de negocio a través de servicios. Así que ahora vamos a los bifes, como se dice. Bueno, aquí tenemos esencialmente dos tipos de arquitectura, ¿ya? Tenemos en la imagen de la izquierda una aplicación monolítica, y en la imagen de la derecha una aplicación con arquitectura orientada a microservicios, ¿ya? La arquitectura monolítica es una aplicación que hace de todo, ya la funcionalidad, la lógica de negocio, la conexión a base de datos, lo resuelve completamente. Los microservicios, por otro lado, son un conjunto de componentes autónomos, ya que colaboran entre sí para generar una solución. Cada uno ejecuta su propia lógica de negocio, ya son en esencia mini aplicaciones, cada uno de ellos con una función específica. Si miramos el ejemplo de la imagen, por ejemplo, tenemos en el lado izquierdo una arquitectura hexagonal. ¿Ya? Esta es una aplicación monolítica de un sistema de taxis que puede ser, por ejemplo, un Uber o Didi, que es lo que conocemos acá, digamos, cercanamente. Esta arquitectura hexagonal lo que hace es aislar el core lógico de la aplicación del exterior, ¿ya? Tanto de los clientes como de los servicios externos que puede utilizar. Tiene toda la lógica adentro, ¿ya? Es un solo componente, se comunica mediante adaptadores que podemos ver acá, hacia base de datos, digamos, hacia servicios de correo, hacia la web, es decir, la web se comunica hacia los servicios, aplicación móvil, en fin, a través de una serie de adaptadores, digamos. El concepto de arquitectura hexagonal se llaman adaptadores. Si bien dentro de esta aplicación puede tener una arquitectura modular a nivel lógico, la aplicación completa está empaquetada, es una sola, ¿ya? Y se despliega como un monolito. Por ejemplo, un WAR. Ya un WAR ustedes pueden tenerlo, no sé si han trabajado, digamos, con Java, aplicaciones Java, sobre WebLogic u otros, en Tomcat. Esta aplicación se puede desplegar en un servidor de aplicaciones, ya sea Tomcat, Jetty, JBoss, o podría ser una aplicación Rails o un Node.js empaquetada como una jerarquía de directorio. En general, una gran aplicación, ¿ya? Estas aplicaciones son muy comunes. En general, es fácil de hacerlas, por así decirlo. Lo más sencillo es hacer una aplicación monolítica,
porque uno simplemente se pone a crear los códigos, ¿cierto? Código Java, código Node, el que sea, a través de los IDE, que generalmente uno da nueva aplicación y empieza a programar. Y ahí estos IDE están enfocados en construir aplicaciones de este tipo. Son fáciles de probar, se pueden implementar pruebas end-to-end, se inicia la aplicación, ¿cierto? Y se prueba la interfaz con una herramienta de pruebas como Selenium u otra. Son fáciles de implementar, en esencia solamente se copia la aplicación de un servidor a otro, y también se puede escalar ejecutando varias copias. ¿Sí? Puedo tener varias máquinas, ¿cierto? Varios servidores detrás de un balanceador de carga, y puedo ejecutar estas aplicaciones sin problema. En general, en las etapas tempranas de los proyectos funciona bien. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Han trabajado con aplicaciones de este tipo en el pasado? ¿Alguien? ¿Algún WAR? Sí, Ya. Entonces, ¿se pero conocen? se utilizaba más que todo microservicios, o sea, nunca se trabajaba con monolíticamente hablando, o sea, todos los servicios eran desacoplados. Ah, ya. O sea, tú ya estás trabajando con arquitectura de microservicios. Trabajé en la última pega. ¿Trabajaste? Ah, vale. Sí. Bien. Bueno, ahora lo que yo le estaba explicando era la arquitectura monolítica, ya no la microservicios. Y que tiene un problema. Si ustedes ya tienen algún avance en la arquitectura de microservicios, les va a ser probablemente tema conocido estos primeros minutos, ¿ya? Pero igual es importante que sepan de dónde viene y el por qué finalmente vamos o apuntamos hacia el desarrollo de aplicaciones con microservicios. Bueno, el problema que tienen las aplicaciones monolíticas es que estas aplicaciones, ¿cierto? Ustedes saben, tienen el mal hábito de crecer con el tiempo. Se empiezan a desarrollar más cosas, empiezan a agregarse nuevas funcionalidades, y finalmente las aplicaciones monolíticas se transforman en monstruitos, pues, en engendros enormes con mucho código por ahí, ¿ya? Durante cada sprint, el equipo implementa algunas nuevas historias de usuario, nuevas funcionalidades que van saliendo de los clientes, ¿cierto? Se agregan nuevas líneas de código. Después de un tiempo, ¿cierto? Un año, 2 años, ya la aplicación inicial que se construyó, después es un monstruito, literalmente, un monolito gigante, difícil de mantener. Eh, Cuando ya esto ha ocurrido, digamos, cuando ya la aplicación se convirtió en un monolito, es realmente un dolor de cabeza realizar mantenciones sobre ella. ¿Ya? Cualquier intento de desarrollo ágil cada vez se torna más complejo. Es porque es muy grande la aplicación, simplemente por eso, digamos. Generalmente no hay nadie, ningún desarrollador que sepa todo el código, digamos. Generalmente las personas conocen ciertos trozos, después la gente se va. Como es una gran aplicación, de repente hay código alambicado o entre medio, y como resultado es difícil corregir errores, implementar nuevas funciones. En general es lento, digamos, un camino lento y tortuoso el mantener aplicaciones así de grandes. Y se produce un círculo vicioso. Como el código era difícil de entender, finalmente los cambios probablemente no se hagan correctamente, se pueden hacer en un lugar que no correspondía o de forma inadecuada, y sigue, digamos, ensuciándose más aún la aplicación. Por otro lado, en aplicaciones de este tipo también se da, digamos, nos ha pasado alguna experiencia reciente en algunos clientes que tienen aplicaciones así. También hay lucha de los recursos en un servidor. Si tenemos un servidor que sea una gran aplicación, que tiene, por ejemplo, un procesamiento de imágenes, que usa la CPU de forma intensiva por algún componente, y también tengo en ese momento que ejecutar transacciones a la base de datos, la aplicación finalmente puede colgarse, porque se produce un bloqueo finalmente de recursos, dos componentes dentro de la misma aplicación que están luchando por los recursos del servidor. Eh, Otro problema puede ser la confiabilidad. Como los módulos se están ejecutando en un mismo proceso, hablemos de un WAR gigante, si se produce un overflow de memoria, se puede caer la aplicación completa. Si no se cae solo esa funcionalidad, sino que se cae todo. Y bien, pues para todo este tipo de problemas finalmente se producen con aplicaciones monolíticas. Y para resolver estos problemas, digamos, para poder crear soluciones que funcionen de una forma más adecuada, es que surge, digamos, la necesidad de utilizar una arquitectura de microservicios, que es lo que vemos en el lado derecho de la pantalla. Muchas compañías como Amazon, eBay, Netflix han resuelto el problema de las aplicaciones monolíticas adoptando arquitectura de microservicios. De hecho, Netflix, digamos, desarrolló una tecnología Spring Cloud, que quizá ustedes conocen,
sobre Spring Boot para eso, digamos, para ejecutar, digamos, tener su propia conjunto, digamos, de aplicaciones ejecutándose como microservicio. En lugar de construir una sola aplicación monstruosa y monolítica, lo que hacemos es construir una aplicación que consiste en un conjunto de servicios más pequeños. Si se fijan acá, ¿cierto? Tenemos muchos servicios diferentes que realizan funciones específicas, que se interconectan entre sí. Cada servicio implementa un conjunto de características diferentes, ¿ya? Por ejemplo, gestión de órdenes de compra, gestión de clientes, gestión de productos, tenemos aquí gestión de pasajeros, de conductores, el viaje en sí, de este ejemplo. Cada microservicio es en esencia una mini aplicación, si fuera, en vez de ser un monolito gigante, es una aplicación pequeñita, ya que dentro tiene su propia arquitectura hexagonal, es decir, que se conecta al exterior a través de APIs y que las APIs se conecten hacia ella, que resuelve en general toda su lógica dentro, ¿ya? Pero pequeña, que es la relevante, que es manejable. Estos microservicios exponen una API que es consumida por otros microservicios o por los clientes de la aplicación. Estos clientes pueden ser aplicaciones web o aplicaciones móviles o sistemas externos. Y en tiempo de ejecución, cada instancia podría ser una máquina virtual, digamos, o una máquina virtual en la nube, o también un contenedor corriendo sobre Docker o algún otro, o con un orquestador, ya sea en Amazon, Google, Azure. Bueno, algo importante también es que los microservicios pueden conectarse a diferentes bases de datos, pueden estar construidos en distintos lenguajes de programación, que eso es muy importante. Que sea Spring Boot, lo más tradicional, Node.js, Python, de acuerdo a los requerimientos específicos del negocio. Hay, digamos, aplicaciones, sobre todo las que son serverless, digamos y con pago por uso en la nube, que con Python, por ejemplo, se levantan instantáneamente. Yo ejecuto y se levantan, sobre todo para funciones, digamos, como Cloud Run o cosas así, en las cuales se paga por el uso. Digamos, ahí conviene un microservicio en ese lenguaje. Entonces yo podría también tener dentro de mi propio ecosistema, dentro de mi cluster Kubernetes o de mi ambiente, diferentes microservicios con diferentes lenguajes de programación dependiendo de la necesidad. Y pueden convivir sin ningún problema, porque lo importante es, finalmente es la API que los relaciona, ¿no? Da lo mismo el lenguaje interno. Como dado esto, también la migración a nuevas versiones es fluida, ¿ya? Cada microservicio evoluciona por su cuenta, así que puedo tener, no sé, la versión 1 del servicio de, qué sé yo, de órdenes de compra, pero el de usuarios voy a la versión 5 porque ha evolucionado, no sé, porque voy rescatando más información de los usuarios, me conecto a redes sociales, en fin. Cada uno evoluciona por su cuenta y se despliega por su cuenta. Los tiempos de liberación son mucho más rápidos, los equipos de desarrollo son más pequeños, cada uno enfocado en un microservicio. Cada microservicio puede ser escalado de forma independiente, ¿ya? Yo puedo tener aquellos servicios que son de intensivo uso, que son más transaccionales, pueden escalar y tener varias instancias corriendo, utilizando más recursos, ¿ya? Y aquellos pequeños que simplemente sean consultas o que obtengan datos simples o lógica sencilla, tienen un contenedor más pequeño y quizás sin una escala, probablemente solo tengan uno por alta disponibilidad. Entonces, la gracia es que se ponen los recursos donde tienen que estar, digamos, aquellos que requieren más consumo, consumen más y requieren más recursos, en ellos automáticamente, ¿cierto? La plataforma, digamos, se encarga de otorgarle esos recursos a demanda. En la aplicación monolítica no es posible esto, digo, porque si yo quiero escalar la aplicación, tengo que duplicarla. Tengo que duplicar la máquina, tengo que triplicar la máquina o más e instalar la aplicación completa, digamos. No puedo escalar solo una cosa, tengo que duplicar los recursos y claramente va a haber recursos desperdiciados. Para que quede más claro esto, yo creo que podríamos ver un ejemplito, digamos, un pequeño diagrama que tengo aquí, en el cual podemos revisar este funcionamiento. Hagamos cuenta que tenemos aquí una aplicación monolítica, ¿ya? Esta aplicación, ¿cierto? Si yo quiero, y tengo un gran equipo de desarrollo trabajando sobre ella. Y esta aplicación, si la quiero escalar, ¿cierto? Tengo que, no sé, hago el despliegue de la aplicación completa, la tomo aquí y se instala. Si quiero escalarla, tengo que duplicar, poner otro servidor, duplicar la aplicación, y así, pues si quiero escalarla más, me voy a llenar, no sé, pues llenar de servidores y llenar de aplicación grande, y finalmente es muy complejo de administrar. Versus tener
descomponer esta aplicación, ¿cierto? Vamos a hacer aquí el ejercicio de separar esta aplicación y convertirla en microservicio. Entonces, lo que hacemos es tener muchos microservicios distintos, más chiquititos. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que podemos tener cada uno de ellos, supongamos que aquí, bueno, separémoslos todos. Acá. Tengo un conjunto de microservicios. Podría tener la versión 1 de este microservicio. Este de acá puede ser la versión 2 de otro microservicio. Podría estar en otro lenguaje de programación. De este de aquí arriba podría tener, bueno, ser otro lenguaje y a la vez tener varias instancias de él. Mezclarlo de forma independiente. Entonces, finalmente mi gran aplicación, si yo quiero, por ejemplo, este es el servicio que requiere alto uso de recursos, en mi plataforma lo que hago yo es hacer que este sea elástico y que tenga múltiples instancias, pero los otros no. Y cada uno evoluciona por su cuenta. Es más, pues cada uno podría tener diferentes equipos de trabajo sobre ello. Yo puedo segmentar. Entonces está este esquema dividido en ceras en el cual logro poder desarrollar y evolucionar el negocio mucho más rápido. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna desventaja del microservicio? Sí, es decir, hay algunas, claro, no todo puede ser tan bonito. Algunas desventajas, por ejemplo, tienen que ver con, si nos volvemos al ejemplo que teníamos al principio, es cierto que teníamos una aplicación monolítica en la cual yo tengo finalmente un canal de comunicación, supongamos que esta era la aplicación monolítica, una API a la cual conectarme conocida. Si yo tengo un conjunto de microservicios, tengo que hacerme cargo de cómo se comunican entre sí. Entonces empieza a surgir la necesidad de incorporar otros componentes. Si yo necesito, por ejemplo, aquí algo que se encargue de identificar estos servicios. ¿Ya? Bueno, así como existe el problema, sí existe la solución también. Por ejemplo, en el caso de Spring Boot, el mismo Netflix desarrolló el Spring Cloud que resuelve un poquito eso con los servicios de Discovery, el servicio de el Zool, digamos, también de API Gateway. En general yo tengo que incorporar, de hecho aquí tenía esa, no se lo había mostrado todavía, pero se lo voy a mostrar ahora. Yo tengo que incorporar acá otro componente, que es un API Manager. Un API Gateway, digamos. Puede ser un API Manager, pero partamos por un API Gateway. ¿Para qué? Para que yo finalmente pueda desde fuera comunicarme hacia todos estos microservicios. Este API Gateway tiene que estar también conectado hacia hasta ese servicio de Discovery para saber finalmente dónde está cada microservicio, porque la esencia de los microservicios es que ellos finalmente no tienen que saber dónde están y cómo se ejecuta el otro microservicio, sino que ellos le preguntan a un servicio especial de Discovery. Por ejemplo, si trabajamos con Kubernetes, el mismo Kubernetes tiene un registro, digamos, una base de datos con todos los microservicios, independiente del lenguaje en el que estén desarrollados, digamos, donde está el registro por nombre. Entonces un microservicio le pregunta y este es el que le dice, mira, este microservicio se ejecuta. Finalmente cada uno de estos microservicios en un ambiente dockerizado es como una mini maquinita, ya que tiene internamente una IP que tiene un puerto que uno expone, que vamos a ver en un rato más, en el cual él sabe que se está ejecutando. Pero el microservicio que lo ocupa no sabe eso, digamos, o el cliente externo no sabe. El que lo sabe es este servicio de Discovery. Y este se encarga de decirle, mira, este se ejecuta aquí, o este, por ejemplo, y tiene, no sé, pues tiene tantas instancias corriendo y hay otros componentes que realizan el balanceo. Entonces, eso es una complejidad adicional que no existe si fuese una aplicación monolítica. Digamos, entonces, esa sería una desventaja. Lo bueno es que existen la forma de resolverlo de forma robusta, que es a través del servicio de Discovery y el API Gateway. Otra de las, no desventajas, pero problemáticas que se generan, es si yo tengo servicios, digamos, que ocupen base de datos. Si yo soy purista en el sentido, digamos, del concepto de microservicio en que sean totalmente independientes, debiesen tener también bases de datos independientes. Es decir, cosa de que si una falla, una cae, una evoluciona, yo el otro servicio le da lo mismo porque no la ocupa.
¿ya? Se dan situaciones en que igual yo puedo tener microservicios apuntando al mismo esquema, de hecho eso es lo más normal. Eh, pero en el caso en que sea realmente más purista y una base de datos distinta, se agrega la complejidad de la sincronización de estos datos. Yo tengo de alguna manera mantenerlos sincronizados. Es decir, si yo hago un cambio aquí y tengo, no sé, un esquema que ha sido de órdenes de compra con información de producto, y yo tengo que por un lado la base de datos de producto y por otro lado la base de datos de órdenes de compra. Entonces yo, si soy purista, tendría que tener de alguna manera replicada la información de productos para que esa base de datos, digamos, tenga información, por así decirlo, al día de los productos, para que no dependa de la otra base de datos. Entonces, si yo cambio el precio, por ejemplo, tendría que replicarlo hacia el otro lado. Entonces, ahí se me empieza, digamos, a tornar un problema de cómo hago eso, digamos. Y igual, en microservicios también hay patrones de solución para ese tipo de situaciones, en el cual detecta, ¿cierto?, el cambio y me va, y hay un método especial del microservicio que me permite registrar los cambios. Entonces, hay algunas complicaciones del diseño, digamos, que se generan al utilizar microservicios. Y ahí es muy importante al minuto de diseñarlos definir bien el alcance. Es decir, un microservicio no tiene por qué ser una API REST de un solo objeto. Podrían ser varios, ya varios relacionados. Lo importante es que la funcionalidad, digamos, esté totalmente relacionada, que yo no tenga por un lado microservicio de usuarios mezclado con el servicio, por ejemplo, de órdenes de compra. Eso no tiene sentido. Pero sí podría tener mezclado el microservicio de usuarios con el microservicio de los teléfonos de los usuarios. Eso sí, digamos, eso tiene relación. Entonces, es importante al minuto de diseñarlo tener todo este tipo de definiciones o precauciones, para que no me pase esto, digamos, que después cuando tenga que empezar a desarrollar me vea enfrentado a estas complicaciones. Entonces serían un par de desventajas, digamos, las profundicé harto, pero que también existen, digamos, no todo es maravilloso. No sé si responde tu pregunta, no sé quién la hizo. Sí, muchas gracias. Vale. Rich. Bien, continuamos entonces con la presentación. Bueno, como mencioné, ¿cierto? Los microservicios reducen la complejidad en el desarrollo, ya como el típico divide y vencerás. Como vimos recién, ¿cierto? En el diagrama podemos tener varios equipos con varias líneas de desarrollo diferentes dentro de un proyecto. Cada microservicio puede evolucionar de forma independiente de acuerdo a las necesidades del negocio. Como vimos también, algunos pueden cambiar la tecnología. Si que surge alguna innovación, digamos, que amerite ser incorporada. Por ejemplo, ahora están saliendo continuamente evoluciones en la nube, digamos, en Google, Amazon, relacionadas con componentes de inteligencia artificial. Entonces yo tengo microservicios que utilizan algún componente de Machine Learning y de repente sale algo, una súper innovación que acelera el proceso. Y si yo tengo ya mi componente pensado y lo tengo construido como microservicio, simplemente lo conecto a la otra API o lo desenchufo o con el microservicio de allá y listo, digamos. No se impacta en nada hacia atrás. Bueno, así mismo como evolucionan, también son desplegados de forma independiente, digamos, cada uno con su propio pipeline, con reglas específicas de validación, por tanto, independiente, digamos, ese es el resumen. Y escalan también de forma independiente de acuerdo a los requerimientos que se vayan recibiendo. Bien, un poquito lo que les conversaba a raíz de las preguntas. Hay algunos elementos claves, ¿cierto?, para el diseño, digamos, no todo es tan bonito. Para llevar a cabo con éxito la estrategia del microservicio, es fundamental identificar el impacto, ¿cierto?, de cada microservicio para diseñarlo adecuadamente, ¿sí? Para que no nos pase esto de que finalmente tenía este microservicio que ocupaba una base de datos y este otro resulta que también tenía que ocupar la misma, pero lo dejé en microservicios separados y yo que me voy a volver un poquito loco. Tengo que ver ahí, diseñarlo de forma adecuada. Para eso las soluciones deben estar soportadas por procesos y herramientas, digamos. Tenemos que tener configurada una herramienta DevOps. Si voy a trabajar con microservicios en una empresa, digamos, como sobre todo, bueno, Banco de Chile o cualquier otra, tengo que tener algún mecanismo, digamos, de gobierno DevOps, si no me voy a volver loco, digamos, con tanto cantidad de microservicios podrían llegar a tener 100 microservicios o más, y si no tengo una manera de administrar eso de forma adecuada,
manualmente es imposible, digamos. Hay que tener herramientas automatizadas para encargadas del despliegue, de tomar el código, de validar y ejecutar. Disculpa, Dime. Yo solamente puedo tener una versión de un microservicio o puedo tener varias arriba, Puedes tener entendiendo que hay varias una arriba. evolución. Puedes tener varias arriba. Cada microservicio, digamos, pueden convivir, como finalmente cada uno son, por así decirlo, mini maquinitas, cada uno se identifica en un contenedor, en un puerto. Yo podría tener una versión de la API, digamos, que eso es lo que me cambiaría la versión finalmente, y otra versión de la API en otro microservicio. Eso lo puedo tener sin ningún problema. Tengo que, de alguna manera, identificarlo, y generalmente se identifican a través digamos, de la ruta. Si yo le incorporo lo típico, API/B1, API/B2, por ejemplo, y puedo tener distintas versiones, sin problema. También podría tener distintas versiones, si es que no estoy cambiando la versión de la API, sino que es una lógica interna. Podría también tener, sin cambiar la versión, versiones de contenedores diferentes manteniendo la misma ruta. Y lo que haría sería que dentro ejecutarían, digamos, de forma diferente. Eso podría ser que sea para hacer este tipo de pruebas de comparación de métrica y cosas así, poder probar cómo funciona una API o una versión del microservicio versus otra. Y podría hacerlo. Así que eso se puede hacer. Hay que tener, sí, una herramienta, no sé, como Kubernetes detrás, un orquestador, para poder manejarlo, porque si no, se torna un poco difícil de administrar. Pero sí es posible. Gracias. Vale. Bueno, es importante aquí, digamos, relacionado también con un poquito con la pregunta que me hicieron recién, que los equipos de arquitectura estén pensando, ¿cierto?, en microservicios desde el principio. O sea, cuando se está ideando la solución, ir pensando ya en los microservicios como APIs, digamos, como APIs que van a crecer, que van a evolucionar como conceptos del negocio. Eso es importante, digamos, diferente quizás a la estrategia orientada a los datos, digamos, cuando uno pensaba en desarrollo orientado a datos, que pensaba en la base de datos primero y eh, después empezaba a armar la lógica, después los servicios. Aquí no, hay que ir pensando en los objetos de negocio como APIs esencialmente, y después eso yo lo traslado y defino mi microservicio. Y para lograr eso, bueno, debe existir un gobierno adecuado de los procesos, ¿ya? Para definir los equipos y que trabajen de forma coordinada. Y bueno, en resumen, un microservicio debe diseñarse como una entidad aislada, ¿ya? Que pueda evolucionar de forma independiente de otros microservicios, y en lo ideal, ¿cierto?, que los servicios o sistemas que lo utilizan no deban ser modificados si yo cambio mi microservicio. Si yo no cambio la API, un poquito, si no cambio la versión de mi API, no le agrego más campos. Esencialmente, si no le quito, ¿ya? Si no le quito más campo y mantengo esta especie de compatibilidad binaria, si hablamos como en algo como en el pasado, eh, los sistemas que lo ocupan no se van a enterar, no van a tener ningún problema. Si es que por alguna razón, digamos, que sería rara, me dio la necesidad de modificar el contrato de mi servicio, ¿cierto?, y quitar un campo, no sé, ahí probablemente tenga que, de alguna manera, realizar alguna mantención en los sistemas que lo ocupan, pero eso se debe evitar al máximo. La idea es que justamente evolucionen por su cuenta y los sistemas que lo ocupan no se dan ni cuenta. Si yo tengo, no sé, pues, una aplicación móvil, suponiendo, que utiliza microservicios o utiliza servicios, digamos, a través de una API Manager, que se conectan a estos servicios, esos servicios después yo los puedo cambiar de lenguaje, los puedo mover a una nube, los puedo cambiar, no sé, hacer serverless, lo que sea, y la aplicación no se da ni cuenta, digamos. Esa es la idea, digamos, de diseñar sistemas de ese tipo. Eh, porque la comunicación esencialmente tiene que ser a través del API, ¿cierto?, garantizando que no existe acoplamiento. Es decir, yo lo cambio y da lo mismo si yo mantengo mi API, no importa cómo lo haga. Digamos, cualquier lenguaje lo despliego donde yo quiera, simplemente tengo que mantener la API, bueno, y si ya un poquito más puristas, también tengo que mantener mi mecanismo de autenticación a través de, qué sé yo, de un mecanismo de SSO con un token y, bueno, cosas que están un poquito fuera de alcance ahora, pero que esa también es relevante. Pero lo principal es que mi API se mantenga estable. Si yo mantengo mi API estable, puedo evolucionar mis microservicios como quiera, y todos los sistemas que los ocupan no se van a afectar.
¿Alguna otra consulta hasta el momento? Yo tengo una, Norman. Dale. Mira, siempre tenía una duda que te quisiera preguntar esto, mira. Bueno, en mi anterior trabajo tuve la suerte de trabajar con microservicios, donde había una aplicación gigante hecha en Angular que pasó de monolítico a microservicio y se tradujo que había un montón de microservicios que por supuesto que estaba bien porque había que separarla por funcionalidad, pero siempre nos preguntamos si era correcto, por ejemplo, pensar en microservicios es netamente orientado al backend, parece, pero la aplicación también era gigante. Finalmente lo que tú Ya. tenías en Angular era un paquete que pesaba miles de megas. La pregunta es, ¿se puede separar el front en microservicios? ¿Se puede pensar Sí, front con también. microservicios? Muy buena pregunta, esa es una pregunta ya evolucionada. De hecho, existe el concepto de micro frontend también, ¿ya? Así como existe el concepto de microservicios, existe el concepto de micro frontend. Un micro frontend esencialmente es una aplicación más pequeña que ejecuta cierta funcionalidad a nivel de front. Es lo mismo que en microservicios, pero a nivel de front. Y Ah, al igual que los microservicios, para que te funcione una aplicación basada en micro frontend, lo que necesitas detrás es algo, digamos, un orquestador que te los una. Si en los microservicios tienes el API Manager, tienes, digamos, la plataforma de contenedores que te los junta. En el caso de los micro frontend tienes que tener, por ejemplo, digamos, algún portal de aplicaciones, o un portal de aplicaciones en el cual eh, tú puedas desplegar estos componentes, qué sé yo, bueno, en Angular es más complejo, porque Angular, como es una plataforma completa, se puede hacer, pero un poco más, no está pensado para ser más que nada como más monolítica, pero se podría hacer recortando, digamos, módulos. Pero en otras tecnologías, por ejemplo, React Vue, están un poquito más preparadas para micro frontend. Y tú puedes ahí finalmente definir componentes, definir mini componentes que se insertan, por así decirlo, se incrustan dentro de un portal o dentro de una, de hecho no es necesario que sea un portal, digamos, como, no sé, por Liferay o algún otro module, puede ser algo más pequeño que simplemente entienda, digamos, el concepto de widget. Tú transformas estos microservicios, estos microfrontend en widget, eh, que se ejecutan dentro de una página, digamos, por detrás igual es una aplicación, digamos, una SPA, pero que en vez de ejecutar completamente el código, lo que hace es que incrusta dentro de los bloques de la página eh, los microfrontends como si fuesen, hay un concepto ahí que se llama IFE, ¿ya? IFE, en el cual ejecuta tu JavaScript dentro de un contexto cerrado. Entonces, ese tipo de aplicaciones tú las empaquetas, por ejemplo, un Webpack de React o uno de Vue, y también en Angular, pero recortando algunas cosas. Ese paquete lo que contiene es esencialmente un JavaScript, un CSS y un HTML, y ese se incrusta dentro de este contenedor que hay atrás, ¿ya? Para no llamarlo portal de aplicaciones. Bueno, tampoco contenedor en el concepto de ok. container Docker, sino que llamémosle una página de soporte que hay atrás, que es la que finalmente me dibuja en algún layout dentro de mi página e incrusta este microfrontend. Entonces, de ese modo, yo lo que puedo hacer es tener dentro de mi layout de la página, tener, no sé, ponle tú un encabezado, con están los menús, los típicos de un portal, un menú lateral, y dentro puedo tener un layout con diferentes widgets construidos como mini aplicaciones. ¿Cuál es la gracia? Lo mismo que los microservicios. Cada uno evoluciona por su cuenta. Yo despliego la versión 1 de la aplicación, la versión 2 de la otra, la versión 3, y eh, aquí sí es un poco más difícil, pero porque esencialmente de repente por incompatibilidad de los JavaScript, es más difícil que puedas mezclar, digamos, ya aplicaciones Vue con Angular y con React, las tres, digamos, porque finalmente todas se ejecutan en el browser, digamos, y el browser de base, digamos, como ejecuta JavaScript, a veces hay librerías que podrían ser incompatibles. Pero sí puede tener distintos microfrontend o distintas aplicaciones totalmente independientes. Eso sí podrías lograrlo, pero manteniendo, sí, ahí es recomendable una sola tecnología, digamos, o Angular, o React, o Vue. Pero es posible también. Súper, gracias. Igual se escucha un poco complejo, yo creo que no es muy recomendable entonces.
Lo que pasa bueno, es que igual que un microservicio, una vez que se domina, lo mismo, necesitas un soporte detrás, digamos. No es llegar y hacerlo. La gracia, al igual que en el microservicio, es que también pues, tú puedes crear una aplicación pequeña, un microfrontend, lo despliegas y lo ejecutas, igual como ejecutas con Node, con NPM, compilas y lo ejecutas local, y eso mismo que tú ejecutas local, se te despliega finalmente en el portal en alguna parte. Entonces también es muy rápido, pero necesita una plataforma detrás, no es llegar y hacerlo. Esa es el trade-off, digamos. Pero si uno tiene ya la plataforma, lo puede hacer perfectamente. ¿Mm? Si quieres, después podemos hablar más de eso en algún otro momento. Súper, muchas gracias, amigo. Vale. Bien, si no hay más dudas entonces, y en honor al tiempo, para que alcancemos a hacer el laboratorio hoy, algo del laboratorio, vamos a ver ya un poquito qué son contenedores, ¿cierto? Vimos qué es lo que eran los microservicios, supongamos que los diseñamos. Ya, pues ahora, ¿cómo hacemos para ejecutarlo? ¿Ya? El mecanismo natural para la ejecución son los contenedores. ¿Ya? ¿Y qué son los contenedores? Bueno, no son más que un mecanismo para empaquetar aplicaciones, ¿ya? Pero que se abstraen del hardware y sistema operativo donde se ejecutan. ¿Ya? Puede ser alguna nube, en Amazon, Azure, o en un data center local, y de hecho se pueden mover, pues yo puedo tener un contenedor, lo tengo, no sé, en mi local, lo muevo a un data center, lo muevo a la nube y sin problema, simplemente lo muevo de un lado a otro y estoy seguro que va a funcionar por la forma en que están construidos. No tengo problemas de incompatibilidades de librería, ni de versiones de Java, ni nada, digamos, funcionan. Desde el punto de vista del desarrollo, permiten empaquetar la aplicación junto a todas sus dependencias, ¿ya? Permiten desplegarla en segundos, ya sea de forma automatizada o manual. Aquí juego un poquito con lo que preguntan hace un rato, las versiones. Yo podría tener un microservicio en una versión de JDK 1.7 y otro en la 1.8 y otro en la 11 y conviviendo en un mismo sistema al estar ejecutándose en contenedores distintos, digamos. Esa es la ventaja, que sería más complejo si tuviese eso mismo, digamos, o si tuviera un servidor de aplicaciones, no podría, digamos, tendría que tener 3 instancias del servidor de aplicaciones corriendo, lo que sería costoso tanto en recursos como en lucas. Bueno, relacionado con esto, cierto es que se aliviana la vida finalmente de los responsables de la continuidad operativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las aplicaciones mejoran el rendimiento debido a las posibilidades de la elasticidad que tienen estos, la arquitectura, digamos, los microservicios basados y ejecutándose en contenedores. ¿Ya? Este despliegue puede ser automatizado a partir de reglas, en alguna herramienta de integración continua. Por ejemplo, hoy día, no sé, GitLab, Bitbucket, todas tienen, ya incluyen herramientas internas para incorporar el pipeline de integración continua y hacer despliegue. Se puede detectar automáticamente un push o un merge en alguna rama y eso gatillar la instalación y el despliegue. Herramientas como Jenkins, Bamboo, en fin. Hay varias, digamos, en las cuales uno puede utilizar para hacer esto de forma automatizada. ¿Ya? Y otra de las ventajas también para operaciones es que hay una transición fluida, ¿cierto? Desde on-premise a alguna nube. Es decir, que de repente, digamos, gente de operaciones quiere, no sé el caso de Banco de Chile, no sé cómo están hoy, pero podrían tener quizá un data center, digamos, con todo lo que implica eso, digamos, personal de mantención, hay que ver que la falla eléctrica, no sé, un montón de cosas. Y yo lo podría mover a alguna nube, y si es una arquitectura de contenedores, eso es súper fluido, simplemente lo despliego al otro lado y listo, digamos. No tengo ni que compilar nada, digamos. Facilita la vida, simplemente lo despliego a otro lugar. Bueno. Solo una acotación, dado lo que dijiste, el Banco de Chile está ocupando OSI en estos momentos, que es la nube de Oracle. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Juan. Ahí toma nota Jesús. Bueno, y por último, también hay beneficios para la empresa, ¿cierto? Ya que como se potencia la cultura de DevOps, finalmente se acelera el time to market de las aplicaciones. Es decir, no sé, Banco de Chile puedes sacar, digamos, sobre todo los productos financieros, de repente seguros y cosas así que tienen también los bancos, generalmente necesitan time to market muy rápido y con, digamos, una arquitectura y aplicaciones basadas en contenedores, esto se logra, digamos, los tiempos entre que se construye la aplicación y se despliega pasa muy poco tiempo, porque todo se puede automatizar. Se automatizan las pruebas tanto del servicio, las pruebas de usuario, las pruebas de interfaz, las pruebas de integración, todo se puede automatizar. Y bueno, se habilita el uso de infraestructura híbrida. Podrían tener algo en la nube, como menciona Juan, o también algo local y reducen costos. Sobre todo, y ahí también es como otra evolución, pasar quizás de contenedores tradicionales hacia
arquitectura de servicios serverless, en el cual se paga finalmente por el uso, solamente por el uso, la invocación, y se paga por eso y nada más, no porque esté ejecutándose continuamente. Los contenedores permiten también dar un paso hacia allá. Y bueno, hasta aquí ya ha sido todo muy teórico, ¿cierto? Ahora ya vamos a algo más concreto, digamos, algo más concreto para ayudarnos a entender el funcionamiento de los contenedores. ¿Ya? Bueno, existe Docker, seguramente quizás ya lo conocen. Si no, bueno, aquí les explico de qué se trata. Docker es una herramienta que permite ejecutar los contenedores de forma local. ¿Ya? También nos permite generar nuevas definiciones de contenedores a partir de otra definición. Esa es como la gracia, que va como escalando. Tú tienes una imagen, esa imagen la puedes complementar y generar otra y generar otra. De hecho, casi todas las imágenes de Docker son así, digamos, partieron de una sobre la cual se le incorporó un poquito más, generaron otra versión de algo, que sea una versión, parte de versiones mínimas del sistema operativo, después agregan, no sé, la versión de Java, después sobre esa le agregan un application server y así. Son capas sobre capas, ¿ya? De hecho, Docker finalmente se transforma en un estándar y muchos ya dentro, digamos, tanto Kubernetes como, no sé, OpenShift, dentro ocupan de algún u otro modo, digamos, algo basado en Docker, digamos, el Podman o lo que sea, finalmente se utilizó, tiene el concepto que utilizan el mismo concepto de Docker, ¿ya? La gracia es que Docker puede ser ejecutado en el portátil, digamos, su equipo portátil, su equipo de escritorio, en un data center o en la nube, digamos, en cualquier lado. Entonces, es súper portable y estándar, digamos, es ideal para empezar a practicar esto. Bueno, ¿cómo funciona Docker a nivel de arquitectura? Docker está compuesto por un servicio a nivel de sistema operativo, un demonio, ¿ya? Esto tiene sobre él una API REST que interactúa con este servicio, que puede ser utilizado, no sé, pues si yo tengo ambientes en la nube a través de integración continua, podría conectarme a esta API y hacer algunas cosas, pero lo que nos interesa ahora es que hay una aplicación cliente que permite ejecutar los comandos a través de esta API REST. Si yo finalmente ejecuto un comando Docker en mi máquina, lo que estoy haciendo es llamar a esta API que interactúa con el servicio que corre a nivel del sistema operativo. Y dentro yo puedo definir, bueno, lo que ya estamos hablando, que son los contenedores, que son los que se ejecutan, puedo crear imágenes, que son las plantillas, las definiciones, los volúmenes, después les voy a explicar para qué se necesita, al tiro en realidad. Los volúmenes son, yo puedo definir volúmenes persistentes. En general yo tengo una instancia de Docker, yo la ejecuto, y si yo después, no sé, pues borro ese contenedor, todo lo que había dentro se pierde, se borra, ya no persiste. Toda la información que yo podría haber almacenado ahí adentro se pierde. Entonces, si yo necesito persistir algo, ya por ejemplo, si yo despliego un contenedor con una base de datos o con un sistema de archivo, o no sé, pues necesito configuraciones que persistan, ahí yo utilizo volúmenes. Y esos volúmenes los puedo mapear a un disco físico del sistema operativo, o los puedo mapear, qué sé yo, si estoy en algún storage, al cloud store o a algo, digamos. Entonces, de esa manera yo persisto la información en caso que se necesite. Bueno, y también como finalmente yo dentro de Docker tengo esencialmente una mini red, ya para yo lograr comunicar todos mis contenedores. Cada uno de ellos tiene una IP, se ejecuta en un puerto, se arma una red adentro, digamos, una mini red en la cual permite comunicar que sigan microservicios unos con otros, y finalmente es un mundo aparte, digamos. Dentro de eso, de hecho, yo tengo que decirle a Docker que yo quiero salir o exponer algún puerto. Si no, por default, todo es una comunicación interna, totalmente. Y un último par de conceptos antes de pasar a la práctica. Tenemos lo que es la imagen, ¿cierto? La imagen es una aplicación empaquetada. Por ejemplo, el microservicio que hemos estado conversando durante la sesión, que contiene todos los componentes necesarios, ya el sistema operativo, la librería, las configuraciones, bueno, y el mismo microservicio, la misma aplicación ya compilado, el YAR en el caso del microservicio. Bueno, el microservicio Java, si es en Node será una aplicación Node y lo que sea, digamos, o Python será un archivo Python. En Docker, esta aplicación se compone de varias capas, como les dije hace un rato, digamos, el from, que es de donde es la imagen base, que es de donde el origen, digamos, de donde yo estoy tomando la plantilla. Tengo el run, digamos, que es una instrucción que me permite ejecutar un comando que sea válido en la imagen base
desde la cual yo estoy construyendo esta imagen nueva. Así puedo ejecutar ahí si estoy partiendo de una imagen del sistema operativo Ubuntu o CentOS. Cualquier comando válido en ese sistema operativo voy a poder yo ejecutarlo con root. De esa forma puedo instalar dependencias, puedo instalar aplicaciones, digamos, puedo instalar un servidor de aplicación, instalar JDK, lo que yo quiera. Y finalmente, CMD o en algunos casos entry point, que ejecuta el comando de salida de la imagen. Finalmente ahí yo digo voy a ejecutar, es como el demonio, el típico el init.d start algo. Si va a ejecutar, qué sé yo, un servidor de base de datos, o un servidor web, o una aplicación Node o Python, lo que sea, ¿ya? Y el contenedor dentro de Docker es una instancia de ejecución de la imagen, ¿ya? La imagen es como la plantilla con la definición, donde dice, viene de tal imagen base y se ejecuta todo esto. Yo cuando creo mi contenedor, lo que se hace es que se ejecutan esas, o sea, genera una instancia de esta imagen que yo definí, con todo lo que tenía dentro, digamos, con la librería, y finalmente me ejecuta supongamos que era un servidor web, ejecuta mi servidor web. Es el contenedor finalmente el que ejecuta la aplicación. ¿Y cómo hago esta definición? La hago a través de un archivo de texto, que se llama Dockerfile, ¿ya? El Dockerfile es un archivo que contiene las instrucciones, digamos las instrucciones que le mencioné recién, las de la imagen base, los comandos run, exponer algún puerto, digamos como lo mencioné, si tenemos un servidor web, un servidor de base de datos, necesitamos exponer un puerto, el 80, el 8080, que ha sido el 333, no me acuerdo, el 1422 del SQL, en fin, yo puedo tener en Docker cualquier cosa, digamos, un servidor Oracle, un servidor SQL Server, MySQL, un servidor web, un Nginx, lo que yo quiera. Entonces, si yo quiero utilizarlo desde afuera, tengo que exponer de algún modo ese puerto, si no, no se va a ver. Y finalmente el comando de ejecución, que es el que me va a iniciar el servicio. Para que quede más claro esto, veamos un ejemplo de un Dockerfile. Acá tenemos el ejemplo de uno, este es de Postgres. Es un Dockerfile, ¿ya? Que es para echar a andar un contenedor con Postgres SQL. Tenemos aquí el from, que me dice la imagen base, perdón. Es en este caso Ubuntu 16, ya puede ser de 18, digamos, el que sea. Uy, ahí. Luego tenemos un comando run, en el cual yo a nivel de sistema operativo Ubuntu ejecuto esto, digamos, esta instrucción. Aquí da lo mismo que instrucciones, digamos, lo relevante es que se ejecuta la instrucción. Luego tengo otra y otra. Aquí tengo la apt get update. Fíjense que son comandos de sistema operativo, en los cuales yo instalo dependencias, instalo finalmente Postgres, como si estuviese instalándolo en máquina local, y después defino el usuario con el cual voy a iniciar el servicio. Lo ejecuto, creo el usuario, le seteo la password, ejecuto algunos comandos de inicio, configuraciones, le digo que exponga el puerto 5432. Lo que les decía, monto un volumen, en este caso son volúmenes, claro, estos no están mapeados a una carpeta física, pero le estoy diciendo que persistan. Es decir, yo podría borrar este contenedor y crear otro, pero esta ruta se va a mantener. Si yo reinicio la máquina, digamos, no voy a perder esta información, va a persistir. Y finalmente el comando de ejecución, que es el comando de inicio. En este caso es, digamos, sería el ejecutable y algunos parámetros de inicio. Y esto, en general, cualquier imagen Docker se construye de esta manera, ¿ya? La imagen base, que podría ser un sistema operativo conocido o alguna otra, digamos, ahí en hub docker.com, que algunos quizás conocen, hay muchas, pueden encontrar de todo, digamos, sistema operativo, servidores de base de datos, no sé, JDK Java, que es el de Alpine, es la más típica o también del JDK de Oracle, que es para la imagen base para ejecutar microservicios, que lo que tienen es sistema operativo súper mínimo, súper chiquitito, más la máquina virtual Java, otros para Node, en fin, hay para casi todas las herramientas base existe ya la imagen. Entonces lo que uno hace es incorporar los comandos necesarios para implementar lo que yo quiero, digamos, copiar mi aplicación específica, copiar mi jar, copiar los archivos de mi aplicación React, y eso lo hago de esta forma, a través de un Dockerfile. Bueno,
¿Alguna duda hasta aquí o nos vamos a hacer algo concreto, un laboratorio? Vamos al laboratorio. Están calladitos todos. O están ahí están aburridos. No, vamos a meter las manos, no. Vamos a meter las manos. Bueno, la idea aquí, me van a mirar cómo lo voy a hacer yo, pero después, bueno, como esto va a quedar grabado este video, podrían ver estos links después. De aquí pueden descargar Docker si es que no lo tienen, para las distintas versiones de este operativo, digamos para Mac, Linux, Windows. Los ejemplos que van a ver los pueden descargar de aquí. Ya pueden tronar este repositorio, que son los mismos ejemplos que vamos a ver ahora. Y bueno, el directorio de imágenes pueden introducirlo en hub.docker.com, que ahí hay, bueno, van a encontrar todo, cualquier cosa que se les ocurra como para empezar a jugar si es que no lo han hecho aún, pueden instalar servidores web, de base de datos, lo que quieran. Aquí van a encontrar de todo. Así que vamos al laboratorio. Así que voy a compartir ahora mi ventanita de ejecución. ¿Se ve la pantalla? Para ver un poquito la letra. Ya. Bueno, estamos un poquito con, ¿cierto?, lo que les estaba explicando. Ahí sí, yo la moví en mi... Está muy abajo. Ya. Bueno, aquí yo ya tengo instalado Docker. Pues les mostré, digamos, ustedes lo pueden descargar de la ruta que les mostré. No es necesario que les vea cómo se instala, porque eso no tiene sentido. Digamos, ustedes lo descargan y lo instalan. Y lo que va a pasar es que una vez que lo instalen, van a poder darse cuenta de inmediato. Bueno, no va a estar vacío al principio. Creo que ahora ya borré todo. Sí. Van a ejecutar este comando docker ps, y no van a tener nada. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer para efectos de laboratorio es crear algunos Dockerfiles para los microservicios más tradicionales, digamos, que uno puede encontrar, y probablemente ustedes quizás le ha tocado desarrollar alguno en alguno de estos lenguajes. Los más típicos, ¿cierto?, son estos tres. Son con Spring Boot, con Python y con Node. ¿Ya? Típicamente los desarrollos de microservicios están en alguno de estos tres lenguajes. Y vamos a ver cómo hacerlo, cómo crear un Dockerfile para cada uno de ellos. ¿Ya? Partamos por el Python, o por el Node, que es el primero que está ahí. Y yo ya tengo, ¿cierto?, una pequeña aplicación, ya la había armado para no ponerme, porque, digamos, el objetivo del curso no es enseñar a programar ni Python, ni Node, ni Spring Boot, sino que ejecutar, digamos, los microservicios. Así que no voy a entrar en el detalle del código, así que si está muy feito no me molesten. Pero esencialmente es un mini servidor, que es un servicio REST, que me tira una lista de países, ¿ya? Donde tengo el ID del país y el nombre, nada más que eso, ¿ya? Se fijan, un código súper simple, utilizo Express, el parser del body para que la respuesta sea un formato JSON, el puerto donde lo ejecuto y listo. ¿Ya? Y ahora como, bueno, esto yo lo puedo ejecutar con Node directo, ¿cierto? Puedo ejecutarlo así. Y ya sé. Algo ejecutándose en el puerto. Claro, ya había hecho una probita antes. Vamos, ahora sí. El servidor corriendo en el puerto. Para ver qué es lo que hace el servicio, digamos. Le dije el método. Ya, eso es lo que hace mi servicio. ¿Ya? Simplemente eso. Ahora, ¿cómo hago yo para desplegar esto dentro de Docker? ¿Cómo hago para ponerlo aquí? Como les mencioné, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es crear el Dockerfile, que en este caso ya lo tengo creado. Entonces, les voy a explicar qué es lo que es. Se fijan primero la imagen base. ¿En qué me voy a basar? En una imagen que ya está, que existe, que de hecho se baja automáticamente de hub.docker.com, que es Node
12.18.1, ¿ya? Y ahí yo podría tener otra versión de Node, la que se acomoda a mi aplicación. Directorio de trabajo, bueno, y aquí hay algunos comandos adicionales que ustedes pueden encontrar también en Docker, digamos, una referencia de todos los comandos que hay, son bastantes, digamos, son más que solo lo que yo les mencioné hace un rato, digamos. Tengo comandos para indicar el directorio de trabajo, para copiar archivos, que esencialmente es para copiar configuraciones. Bueno, el comando ejecutar, el run, que es el que me instala comandos válidos en el sistema operativo de base, en la imagen base. En este caso, como yo ya había instalado Node, voy a poder ejecutar un comando npm, ¿ya? E instalar, considerando, digamos, alguna variable de ambiente que en este caso yo definí aquí arriba. Y lo que hago es copiar dentro de Docker o de mi imagen Docker, esta es la instrucción de armado, lo que tengo en mi carpeta hacia la carpeta de Docker. Este copia de mi carpeta local hacia la imagen que estoy creando. Y finalmente el CMD, que en este caso, si se fijan, es exactamente esto. Lo mismo, ¿ya? La instrucción de ejecución de mi servidor. Hay otros que son más complejos, como más adelante, pero en el caso de Node es ese. Entonces, ¿cómo yo construyo la imagen? Bueno, en este yo también ya la había creado, pero la voy a borrar para que veamos el proceso. Voy a borrar la imagen que tenía de Node. Vamos a borrar las dos. Y va. Usa. Ahí. Tengo contenedores. Bien, ya vamos a borrarlo. Normal. ¿Sí? El microservicio tiene que cumplir alguna norma, alguna forma. Por ejemplo, los servicios en general tenían que cumplir que tenían que salir con servicio JSON Ya. Sí, lo ideal, al menos para microservicios, es que sean RESTful, sean API RESTful, ¿sí? Que sean sin estado y que cumplen, digamos, el contrato de API RESTful en que yo trabaje esencialmente con verbos HTML o verbos HTTP, con bien. POST, GET. Eso es lo ideal. Es decir, yo igual puedo meter cualquier cosa, digamos, porque yo puedo definir mi API como yo quiera, pero para tener las buenas prácticas y que mi arquitectura, mis microservicios queden correctamente armados como conceptos de negocio, debiesen ser API RESTful mapeadas a objetos de negocio, digamos. Definir un cliente, por ejemplo, y tener el método put, get, delete, digamos, tanto para crear, para listar. Lo mismo para, qué sé yo, órdenes de compra, para precios de productos. Debiese ser así. Deme un segundito, por favor. Le doy un ruidito. Okay. Disculpen, ahí que tenía mi hija jugando. Y tenía un boche muy encima. Ya. ¿Respondí tu pregunta? Sí, me quedó claro, me quedó claro. Vale. Lo que pasa es que uno podría decir, oye, yo tengo un SP, tengo un ejecutable y puedo sacar información, pero no tengo ningún estándar de salida. Entonces, a eso me refería. Pero con lo que dijiste me quedó claro. Vale, vale. Y ahora vamos a crear el servicio. Entonces, como yo hago la creación de mi imagen, ejecuto la construcción, digamos, a través del comando docker build. Lo que hago con docker build es esencialmente, déjame recordarme aquí, el tag, ya sí, ya llamémosle nuestro demo node. Y punto. Ya con esto, lo que yo estoy diciendo Docker es que construya digamos, una imagen llamada demo node dentro de la carpeta en la que estoy parado. Digamos, hay otros comandos que yo podría apuntar a otros archivos, digamos, un poco más complejo, pero esencialmente de este modo yo lo puedo hacer. Entonces ahí
Docker lo que está haciendo es, bueno, aquí fue rápido porque yo ya tenía previamente, como lo había hecho antes, esta imagen ya estaba en mi repositorio local, ¿ya? Esta de Node. Generalmente la primera vez que usted lo instala se demora un poquito más porque la descarga, ya la descarga automáticamente. Va a buscar a Docker IO, la baja, digamos, y se le puede demorar dependiendo del peso de la imagen, no sé, un minuto más o más. La descarga y después ejecuta el resto. Fíjense que aquí están las instrucciones que le habíamos dicho. Esto dice el from, que es desde aquí. Tengo la instrucción del directorio de trabajo, la instrucción de copiar el package JSON de mi código, que ya tenía, ¿cierto? Yo había compilado esta aplicación, ¿no? La ejecución del NPM para instalarla en modo producción, para generar el empaquetado, y copiar lo que generé hacia el mismo contenedor. Y eso lo que hizo fue que me creó demo node. ¿Ya? Y esa imagen, como yo le dije, es una plantilla. No es nada más que eso, no es algo que se ejecute. Yo para ejecutarlo, ahora tengo que levantar un contenedor. ¿Ya? Y ese contenedor lo levanto echándolo a correr. Pues tengo que, a través del, hay un comando que se llama docker run, en el cual yo ejecuto mi contenedor. Déjame aquí, déjame ver un torpedito de la sintaxis. Lo voy a pegar aquí. Aquí la vamos a anotar. Perdón, menos P para que persista. El puerto, este yo lo hice correr en el 5000, así que sería, lo voy a dejar afuera en el 8080, pero internamente es el 5000. Aquí podría ponerle o no un nombre, no se lo voy a poner para que vean lo que hace. Y le digo que se ejecute de la imagen que acabo de crear. Demo node. Si no le pongo nada, toma por defecto latest. ¿Ya? Dejémoslo así. Ya, ahí creo el contenedor. Ahora yo voy a... Tengo mi contenedor. Fíjense, ya está corriendo. Me dijo que se inició 8 segundos, que responde en el puerto 8080. Si eso es cierto, debe responder algo. Esto me trae los países. Ahí fíjense, tengo el mismo servicio que yo tenía corriendo en Node local. Finalmente lo metí dentro de un contenedor y le dije que corriera en el puerto 8080 y me devuelva la lista de países. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se hizo? Sí. Sí, Vale. sí. Fíjense aquí este nombre, como yo no le puse nombre, Ghoster tiene un nombre divertido, tiene una serie de palabras que pone ahí, inventa un nombre, digamos, si uno no le pone algo. Yo le hubiese puesto un nombre, hubiese quedado ahí con el nombre que yo le puse. Veamos otro ejemplo, digamos, para que vean y de dónde viene finalmente la gracia, porque eso no tiene tanta gracia, porque saco yo con hacer eso, crear un node, porque no lo hago así nomás. Bueno, mezclemos ahora uno con Python. Norman, Lo mismo. otra ¿Sí? consulta. ¿Se generan aquí multithread? ¿Quién los controla? ¿El mismo microservicio o son...? Es que eso depende del lenguaje en que tú lo programas. O sea, si tienes, digamos, lenguaje que te soporte multithread, no sé, como Java, tienes algo en Spring Boot y tú creas threads ahí, se van a crear. Pero si tú tienes Node o algo o Python y los generas con una sola, no se te van a crear. O sea, depende del lenguaje el que tenga la capacidad para crearlos. Ya no, tú a nivel de Docker en sí, él ejecuta lo que tú le metas adentro. ¿Ya? Y tú si ¿Este lo programas monolith? multithread, será multithread dentro del contenedor, digamos. ¿Ya? Ok. Así funciona. Tú le pones lo que tú quieras, digamos. En este caso, sí, como recomendación, no es necesario hacer eso, ¿no? Porque tú lo que debieses hacer finalmente, si es que en el caso del concepto de dar una aplicación multithread, debieses en realidad pensar que son microservicios distintos en realidad. Y deben ser, y cada uno ejecutándose en su propio contenedor. Eso es lo que uno podría llegar a pensar. Entonces, eso tiene que ver con una decisión de diseño más que nada. ¿Ya? Si no crearlo multithread, porque finalmente como yo tengo multithread, yo puedo escalar mi contenedor y puedo tener múltiples instancias del contenedor y en realidad es mejor eso. A Es que mejor sea, eso que crear los threads.
O sea, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, claro, porque tú ahí, porque de hecho el multithread, si bien funcionó en alguna época, bueno, o se usó bastante porque no había otra forma, traía altos problemas, por de hecho el control de memoria, se te empieza a escapar de las manos. En cambio, con la arquitectura de, digamos, de microservicios y desplegados sobre contenedores, finalmente tú lo que haces es evitar hacer eso, porque tú tienes, si en vez de lanzar otro thread, lo que haces es invocar un microservicio, y ese microservicio, si es que se necesita, y si uno lo define así, te puede generar otra instancia del contenedor y se ejecuta. No Ya, tienes... entonces, yo tendría una instancia por microservicio. Una ¿O no instancia, entendí bien? bueno, sí, es decir, sí, porque tú tienes, en esencia tienes una instancia, es que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Si yo tengo, a ver, aquí estamos solo en Docker, pero pensemos que yo estuviera en Kubernetes, ¿ya? En Kubernetes es donde yo puedo finalmente definir elasticidad de mis pods, en que yo podría tener un contenedor y definir que yo, no sé, pues bajo ciertas características de uso de CPU o de memoria, que sé yo, no sé, pues si pasa el 50% de uso de CPU o el 60% de memoria, se me levante otro al lado, o definir digamos, en principio que no, que voy a levantar 10 voy a tener 10 Por defecto. contenedores por defecto corriendo dentro de mi pod, así digamos, en Kubernetes se llama pod. Si yo lo tengo así, finalmente, y eso dentro del mismo Kubernetes, digamos, si yo utilizo Spring Cloud, yo defino un balanceo, también por configuración de forma simple, hacia esos servicios. Entonces es un balanceo el que ejecuta finalmente y me lo va a distribuir a algunos de los contenedores que se están ejecutando. ¿Ya? Tú no lo haces, sino que lo hace el Kubernetes. orquestador que hay detrás. Tú simplemente lo llamas. Ya, bien. Entonces te ahorras ese tema de manejar los TREA, te evitas eso. Sí. ¿Mm? O sea, Aquí, ahí me aquí quedo en más. Docker solo no, porque en Docker aquí solito lo que estamos viendo ahora no, pues ahí es una sola, digamos. Ahí Sí, se te crea una y tú tendrías que levantar otro a mano. ¿Mm? Por eso sí, esa es la ventaja, digamos, de tener Kubernetes o no Kubernetes. sé, por último Docker Compose para hacerlo local. Ya, gracias. Vale. Vamos ahora entonces. Uy, ¿qué pasó la hora? Vamos a ver algo parecido pero en Python. Fíjense aquí, bueno, un código también súper simple, digamos, que tengo en este caso con Flask. Voy a retornar lo mismo, un servicio REST que me devuelva, en este caso, dos clientes, ¿ya? Fíjense, ahora es código Python y yo lo voy a ejecutar dentro de mi contenedor, ¿ya? Y esto lo ejecutamos, ¿cómo se ejecuta Python? Eh, no, un segundito. No recuerdo cómo se ejecuta el comando Python, pero ya, dentro de mi Dockerfile. Ah, ya, es que no tengo instalado Python en mi equipo. Bueno, ahí está ya, lo voy a ejecutar. A ver, no, está bien, tendría que estar. Está corriendo en el puerto 5000. Tiro aquí un celular. Es, ¿cómo le llame? ¿Cómo le llaman? Ah, el otro, en el mismo puerto. Sí. Había dejado el servidor Node del principio corriendo. Por eso que el contenedor listo. Fíjense que ahí tengo, de nuevo, tengo ejecutando localmente con Python un servicio.
es eso. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para que se ejecute en un contenedor al lado del otro, digamos que era Node, de forma similar? Lo que hacemos es lo mismo. Aquí yo tengo el Dockerfile. Tengo, en este caso, en vez de basarme en la imagen Node, hay una imagen Python, lo mismo, directorio de trabajo, y ejecuto la instalación de acuerdo de mi aplicación y copio el archivo Python, en este caso, que es uno solo, que bueno, aquí le digo que copie la carpeta completa, pero lo que hay es un solo archivo, y en la orden de ejecución para ejecutar. Entonces lo mismo, si yo ahora voy a hacer la construcción de mi imagen, llamémosle, ¿cierto? Le demos Python. Claro. Lo mismo acá. Ahí empieza a construir la imagen, lo mismo, la descarga la imagen base, ejecuta las instrucciones y me genera. Ahora perdón, me generó la imagen. Tengo la imagen que hace un ratito, 11 minutos atrás, y esta nueva, no es esa. Porque me dijo 3 días atrás. Parece que no tuvo cambio respecto del último que había hecho. A ver. Vamos a borrarlo. No sé por qué me dice 3 días atrás, pero bueno. Pues tengo otra. Sí, ya no importa, será algún otro problema. Voy a echarlo a ejecutar, al igual que el otro. Este también está corriendo en el puerto 5000. Y como ya tengo, y aquí donde, cuando yo tengo un orquestador se facilita un poco el asunto. Si no, como no lo tengo, yo tengo que definir el puerto manualmente. Vamos de nuevo con el torpedito que tengo aquí para la creación o la ejecución del Docker Run. Vamos a ejecutarlo. En este caso dejémoslo en el 8081, que mapea el 5000 internamente. No le pongamos nombre. Y este va a ser demo. Ahí creo el contenedor. Tengo que tenía hace un rato. Y este es el Elastic. Otro nombre le puse. Fíjense que los dos internamente corren en el 5000, cada uno de ellos. Pero hacia afuera, digamos, yo me conecto hacia ellos a puertos distintos. Uno sigue en el 8080, que es el que creé hace un rato, y este en el 8081. Veamos que hay en el 8081. Aquí está, fíjense. Tengo el servicio cliente y en el otro sigo teniendo el de. ¿Cuál era el otro? Me olvidé los países. Y están conviviendo los dos, distintos sistemas, distintos lenguajes de programación, esencialmente distintos sistemas operativos, ¿ya? Y por último, esto lo vamos a hacer más rápido. Normal, la última pregunta, para no aburrirte más, disculpa. Oye, el catálogo de servicios lo administra una API REST, o sea, el manager de la API REST. ¿Cómo saber qué servicio hay? Ya. Ahí lo que hay, dependiendo de lo que uno tenga, dependiendo te voy a dar dos ejemplos. Hay uno, si tú no tuvieras Kubernetes, tuvieras que solo Docker, con Docker Swarm o ejecutar con Docker Compose o a nivel local, y tuviese muchos microservicios, si utilizas Spring Boot, ¿ya? Spring Boot tiene una serie de librerías o componentes de Spring Cloud, que son los que hizo Netflix. Y esos tienen un servicio de discovery, que se llama Eureka, ¿ya?
Lo que uno hace ahí es que tú, desde cada microservicio, con una anotación, finalmente como que te inscribes en el servicio de Discovery, ¿ya? Y al inscribirte en él, ese servicio te registra. Él sabe, tú le dices, no sé, pues yo me llamo Servicio Pepito y eso, y corro aquí localmente en el puerto 100. Entonces, ese servicio, cuando le pregunten cualquier otra cosa por Pepito, ya sea un servicio interno o desde afuera, él sabe que Pepito está corriendo en la IP 25 con el puerto 100 y tira hacia allá la petición. ¿Ya? Y eso generalmente funciona con otra, digamos, una capa, van de la mano, digamos, para llamarlo del exterior, que es un Consul, digamos, y hay otras que también con Spring Cloud, que es un API Gateway, al final, es un servicio de API Gateway que le pregunta al Discovery dónde está corriendo y lo llama. Y ahí puedo tener, no sé, pues si tengo varios, lo que decía hace un rato, puedo tener varios servicios ejecutándose de la misma imagen, varios contenedores. Cada uno va a tener probablemente el mismo puerto, pero en IPs internas distintas. Él sabe y lo va, a través, digamos, de otra notación, otra librería, va a balancear y va a tirarlo a alguno de ellos. Eso sí uso Spring Cloud. ¿Ya? Si no uso Spring Cloud, ahí lo más conveniente siempre ya es utilizar Kubernetes, porque si no sería complejo. Y Kubernetes, lo mismo, cuando uno registra un servicio, que se lo vamos a ver el jueves, a partir de una definición parecida a, digamos, no es como el Dockerfile en realidad, pero es otro lenguaje, pero es una definición en la cual yo hago un despliegue también e inscribo ¿cómo se dice? El pod en Kubernetes, le pongo un nombre. Ahí yo digo que se va a llamar, digo lo mismo, servicio Pepito. Y Kubernetes tiene registrado Pepito internamente. Entonces él, cuando levante instancias, automáticamente va a saber la IP del contenedor dentro del pod en que se está ejecutando. Y así cuando lo llamen de afuera, ya sea dentro de otro microservicio dentro del mismo clúster Kubernetes, del mismo proyecto en realidad, porque es la visibilidad ahí a nivel de proyecto, él sabe que está ejecutándose en tal IP interna y tal puerto y lo va a mandar para allá. Y desde afuera, Kubernetes tiene algo parecido, digamos, a una API Gateway, que es servicio Ingress, se llama, en el cual del exterior igual, pues yo llamo al servicio y generalmente eso se mapea con un DNS, con un balanceador, entonces yo tengo un nombre también. Entonces desde afuera yo llamo al nombre y él internamente Kubernetes sabe que tiene que ir a buscarlo al pod 525 y en el puerto 100 y lo ejecuta. Así funciona. Por eso que requiere atrás finalmente algo, como te decía, una plataforma que lo ejecute. Así solo no sería complejo. Así solo, digamos, si lo ejecuto solo con Docker, tendría que yo tener un registro manual de donde tengo todas las cosas. Ok, súper. Vale. Gracias. Entonces, en los últimos minutos que nos quedan, vamos a ver rapidito el Dockerfile de Spring Boot. Acá lo mismo, tengo el from, en este caso de una imagen basada en OpenJDK, versión 8. Lo que hago es que copio en este caso un jar, digamos el Spring Boot es un jar que se ejecuta, un jar que tiene todo adentro, expongo el puerto, y en este caso es el 8080, y ejecuto. Y la aplicación Java se ejecuta con Java, un Java menos jar y la aplicación. Y al igual que las otras. A ver que no la tengo aquí. Ya, y la creo. Java. Crea, lo mismo, la crea, ejecuta el comando, crea la imagen y me deja la demo Spring Boot. Y creamos un contenedor. El torpedito ahí de nuevo. Vamos a ir corriendo en el 8082. Y adentro del 8080, sin ok, aquí. Y ahora ese que tiene. eh,
Pensé que se demoró un pelito más, como porque ya. El, y ahí tengo. Entonces finalmente tengo tres servicios. Entonces ahí, aquí, aquí. Tienen distintos sistemas operativos, distintos lenguajes de programación y conviviendo en una misma plataforma. Y cada uno de esos, que es algo que no vimos, consume una cantidad de recursos independientes. Si cada uno tiene su propio uso de CPU, su memoria, y uno puede definir, bueno, ya a nivel cosas, digamos, que vamos a revisar después, definir, yo le puedo definir el tamaño, la cantidad de CPU a ocupar, que puede ser en decimales, digamos. Podría decirle que me ocupe hasta media CPU, le puedo definir límites de memoria y puedo empezar a controlar, digamos, toda la ejecución para mantener el- mi ecosistema controlado, digamos, para que no se me escapen los recursos, yo puedo manejar todo eso. Y ahí, idealmente, sí ya necesitamos una plataforma como lo que vamos a ver el jueves, que es una plataforma Kubernetes. ¿Mm? Bien. Bueno, esa era la sesión de hoy día. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo y cualquier duda, como decía Jesús, me comentan. Voy a habilitar mi cámara ahora. Me la saqué para no estarme mirando. Y me comentan más. Correcto. El segundo va a ser un poquito menos teórico. Y ahí van a ver más, digamos, una explicación rápida de Kubernetes, y el resto va a ser revisar un poco qué es lo que tiene. Probablemente va a ser más corto también. Muchas, Ok. muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Gracias. Vale, Muchas gracias. Gracias. Chao. vale, chao. Gracias. Chau, chau. Chao. 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 Chao, Jesús. Nos vemos.